Las tres brujas negras del Espinal. Relato de las bestias de Naulinco, Veracruz. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Este aterrador evento real que le voy a compartir, le pido de favor que sea público, pero de manera anónima, ya que cualquier bruja o nahual que en este momento lo esté escuchando, me puede traer consecuencias. Primero, antes que nada, le quiero dar las gracias por la oportunidad y por dejarme compartir esta aterradora experiencia real que pasó en mi pueblo. Como en muchos casos, hay personas que se limitan a no creer en la existencia de los seres híbridos, de las brujas modernas, de los vampiros mexicanos. Quienes hemos tenido algún tipo de experiencia real, así como paranormal con estas bestias, estamos completamente seguros que toda leyenda tiene su parte de realidad. Para empezar les diré que soy nativo de la comunidad del Espinal, del municipio de Naulinco, cerca de Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Al día de hoy tengo 32 años de edad, y aunque trabajo en la ciudad, yo sigo viviendo en la comunidad. Le cuento que desde niño, los abuelos nos llenaban de aterradoras historias a mis primos y a mí. Si algo sobra aquí en la zona, son historias y leyendas de personas que se convierten en bestias y otras que se arrancan las patas para poder volar. Pero bueno, la historia que le quiero contar sucedió entre los años 90 y a principios de la década de los años 2000. En esa época, mi madre tuvo un problema muy fuerte de salud y por eso me mandaron a vivir un tiempo con mi abuela paterna. En un principio estábamos viviendo a las orillas del pueblo, en una casita nueva que tenía un techado de teja, donde por las noches la lluvia te arrullaba o de plano en ocasiones no te dejaba dormir por el feo ruido que se escuchaba. Cuando llegué a vivir allí, al principio todo era muy tranquilo, pero días después me tocaría presenciar algo horrible. Lo que para muchos es una simple historia, para mí fue una realidad, y se trata de acerca de un vampiro mexicano, de una aterradora bruja chupasangre. En esos años, muchas calles aún estaban sin pavimentar, no había luz eléctrica, y la verdad, cuando llovía se hacía un lodazal. En la casa que hizo mi tío, dejó una cocina de leña con techo, uno que era de lámina galvanizada. Por eso, cada que llovía se escuchaba, pero muy feo. Y también, si algo aterrizaba y caminaba sobre él, créanme, que se escuchaba de una aterradora forma. Cuando comenzamos a vivir en la casa, de inmediato se regó el rumor de que muchos campesinos, que se levantaban entre las 3 y 4 de la madrugada para ir a ordeñar sus vacas, además de sembrar sus campos de maíz, pues escuchaban que caminaban allí entre la oscuridad tres mujeres, las cuales hacían ruidos de aleteos y también hacían sonidos como de guajolotes, lo cual era imposible porque estaban muy lejos de sus casas. Pero bueno, minutos después, veían caminar por las veredas oscuras a tres señoras, las cuales iban totalmente vestidas de negro. Al parecer, traían manchas de sangre en su cuerpo, especialmente en su cara. Le cuento que ante la curiosidad, y más que nada, porque los campesinos las querían conquistar, se apuraban para caminar atrás de las mujeres, para ver quién rayos era. Pero eso sí, nunca pudieron alcanzarlas, porque parecía que éstas se habían echado a volar. El rumor pronto se hizo presente, y la verdad pasó de ser una aterradora noticia a otra que estaba sucediendo en el cementerio del rancho, donde durante esa semana habían encontrado algunas tumbas profanadas, con huesos y partes del cuerpo humano rotas, además de cruces. Era como si alguien estuviera sacando tierra, o de plano,
se estuviera llevando los huesos. La gente del rancho estaba asustada y comenzaron a decir que había gente que estaba profanando tumbas, posiblemente para brujería. Es por eso que el municipio de inmediato mandó a traer a una patrulla para evitar más saqueos. Eso ayudó en un poco. Por unos meses, todo se calmó, pero después de un tiempo, los reportes de extraños animales volando por encima del cementerio causaron otra vez pánico. Le cuento que a los 3 días de esto, otra vez se habían profanado las tumbas, y curiosamente, los policías no habían visto nada en sus patrullajes. Hasta que una vez se soltó muy feo la lluvia y también la neblina, y los mismos policías asustados le contaron a la gente de allí del pueblo y de sus alrededores que a las 3 de la madrugada, en un recorrido, vieron caminando a 3 mujeres, las cuales iban con dirección al cementerio y después se metieron a las tumbas. De inmediato las fueron siguiendo a pie y de lejos para ver qué diablos hacían. Resulta que las mujeres eran muy feas, casi deformes y de diferentes estaturas. Además, tienen una complexión física exagerada, pero con la coincidencia de que las 3 vestían de negro y como que no caminaban muy bien. Era como si tuvieran algún impedimento en las piernas o algo les molestara. De pronto las mujeres se pusieron a bailar extrañamente en una tumba. Estas se reían, porque parecía que hacían un ritual, algo extraño y pagano. Fue en ese momento que los oficiales salieron tras ellas para darles alcance y evitar de que dañaran las tumbas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar por detrás de las tumbas para caerles de sorpresa, se llevaron el susto más aterrador de sus vidas. Fue allí que se dieron cuenta que sus rostros no eran humanos, más bien estaban completamente desfiguradas y quemadas. Y para colmo, al bajar la mirada, notaron que éstas ya no traían sus patas. Por otra parte, parecía que la carne de sus caras o rostros se les estuviera cayendo a pedazos. Las muecas de su rostro de esas brujas eran de susto y de dolor. Al ver eso los policías, de inmediato corrieron para atrás. El susto que sintieron fue tan grande que ni se acordaron de sacar sus armas para dispararles. Al amanecer, los pobres policías se negaron rotundamente a volver a patrullar por las noches el cementerio. Argumentaban que tenían mucho miedo porque se habían topado de frente con las 3 aterradoras brujas del Espinal. Les cuento que hasta aquí todo quedó en simples rumores, que se regó como pólvora ahí en el rancho. Por mi parte, siendo niño, no le di mayor importancia al asunto relacionado con esto. Al poco tiempo, muchos pobladores y campesinos se burlaron de los oficiales, diciendo que lo único que hacían era nada más dar pretextos para no trabajar por las noches. La parte donde decían que no traían patas solo les trajo más burlas, mencionando que por el susto probablemente los policías ni siquiera notaron que como había lodo por la lluvia de esa noche, de seguro los pies de las mujeres se taparon. Pero bueno, nuevamente esto se calmó por un mes. En esos días, mi tío y su esposa, que tenían poco de haberse casado, tuvieron a la bebé. Después se vinieron a vivir con la abuela para cuidarla, porque estaba un poco enferma. Lamentablemente, a partir de que la bebé tuvo el primer mes de vida, comenzaron a pasar extrañas cosas ahí en el pueblo, principalmente en la casa donde vivíamos. Parecía que alguien o algo llegaba al patio de la casa y comenzaba a bailar extrañamente. Pero en otras ocasiones, ya entrada la noche, nos tocaban de vez en cuando las ventanas de la casa. Era como si las rayaran, pero con unas garras. Minutos después se escuchaban ruidos de pisadas en el techo. En un principio pensamos que eran los gatos de algún vecino,
Pero no. Les cuento que en una ocasión, cuando esas pisadas llegaron hasta la lámina de la cocina, se escuchó como que algo resbalaba, y era una especie de uña o garra con la que se detenía. Y después se escuchó un fuerte aleteo, como si se tratara de un sopilote o de un pájaro muy grande, el cual estaba tratando de levantar una lámina para meterse. No sé por qué, pero nadie más escuchaba eso. Por alguna extraña razón, todos dormían como piedra. Solo yo estaba presente y muy aterrado. La verdad, la casa, a pesar de que era nueva, tenía poco que se acababa de bendecir. Yo miré cómo regaron agua bendita y después colocaron una cruz. Pero bueno, un día me harté de esta situación y le conté esto a mi abuelita. Y afortunadamente, como era una mujer con mucha sabiduría, le puso a la bebé una pulsera de 7 nudos de color rojo, un ojo de venado, un espejo, una aguja, unas tijeras. Y allí en su conita, o en el lugar donde dormía, le colocó imágenes de la Virgen de Guadalupe y un Cristo. Créanme, los ruidos se siguieron escuchando por un par de meses más, hasta que una noche, cuando mi tío estaba fuera por trabajo, solo estábamos en la casa, la esposa, la bebé, mi abuelita y yo. Pues les cuento que curiosamente me comencé a sentir muy mal del estómago. Y cerca de la 1 de la madrugada tuve la necesidad de salir al baño. Y por desgracia era un baño rústico y se encontraba afuera, a unos 40 metros de la entrada de la casa. Era tanto mi dolor de panza que salí olvidando por completo los detalles de los ruidos y de los rumores de las mentadas brujas, los cuales se rumoraban que ya andaban atacando el rancho. A los 2 minutos de estar en el sanitario, escuché cómo algo cayó de arriba de un árbol y rebotó en el baño. Les juro que al momento pensé que era algún chayote o alguna fruta de las matas que estaban por atrás de la casa. Sin embargo, a los pocos segundos escuché unas pisadas muy tenues que estuvieron dando vueltas arriba del baño y después se marcharon. Gracias a Dios, mi abuelita notó mi ausencia y ésta se despertó. De hecho, también estaba esperando en la sala de la casa porque también andaba del baño. Era como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Me tocó la puerta y por eso terminé rápido. Al salir me preguntó que si estaba todo bien y yo contesté que aparentemente no pasaba nada. Hasta que escuchamos que en la cocina, allí cerca del baño, un fuerte ruido, como de un pájaro muy grande, le estaba pegando a la lámina. Se escuchaban arañazos. El animal era fuerte y estaba como tratándose de meter. Los dos nos quedamos fríos por los horribles ruidos. Por mi parte esperaba ver a un tecolote, a un búho, a una lechuza, algo que fuera general de la fauna. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando entramos, esa impresionante bestia o ave cayó al piso y no era nada de lo que esperábamos. En fracción de segundos, vimos cómo una fea y enana mujer trató de esconderse en lo más oscuro de la casa para evitar que la miráramos. Pero Dios mío, logramos ver que esa bestia se arrastraba sin patas y que tenía el pecho desnudo y plumas en todo su cuerpo. Era algo garrafal, una mutación híbrida, algo muy feo. Por su parte, mi abuelita estaba muda del miedo, al notar que eso era lo más parecido a un guajolote, uno enorme y negro. En eso corrí para prender la luz, y al sentirse descubierta la bruja, se nos quedó viendo, pero de una manera retadora a los ojos. No sé por qué, pero esta cosa no se asustó ni corrió a esconderse. Solo nos miró fijamente, como por 15 segundos. En ese tiempo mi abuelita reaccionó y salió del bloqueo, y corrió a prisa para tomar un machete que era de mis tíos, el cual estaba colgado en la ventana, y lo utilizaban cuando iban a cortar leña. Bueno, a este machete le hizo una cruz con saliva,
y que se lo avienta de lejos a la bruja, pero con muchas fuerzas. Para su sorpresa, en ese momento el machete le pegó en su panza a la bruja, la cual lanzó un grito horrible como de mujer. Brincó y de un salto rompió la ventana para escapar y se fue volando en dirección hacia el monte. Madre mía, en ese instante me dio un escalofrío tremendo cuando caí en cuentas de que los guajolotes no vuelan y menos gritan como un ser humano. Los que somos de rancho sabemos que estos animales domésticos conocidos como guajolotes no vuelan. Pero bueno, después de unos minutos corrimos para ver si la bebé estaba bien, ya que efectivamente esa era una de las 3 brujas del Espinal. Gracias a Dios, ella estaba muy bien con su madre, la cual estaba profundamente dormida y por ende no escuchó nada. A la mañana siguiente, y al canto de los gallos salimos para platicar con los vecinos acerca de lo suscitado la noche anterior. Y resulta que ellos también ya habían escuchado esos ruidos en alguna de las casas, e incluso un vecino ya había visto a la bruja con mucha claridad, así como la vimos nosotros. Le cuento que mi abuelita es muy católica, pero también sabe de que existe el mal, y lo primero que pensó fue que efectivamente aquel animal era una de las brujas que estaba buscando la oportunidad para llevarse a mi primita, la cual estaba recién nacida y no estaba bautizada. Mi abuelita le pidió asesoría a un señor curandero del rancho, y sin decirle mucho nos aseguró que sí, que efectivamente eso que vimos era una bruja nahual, una que se podía transformar en diferentes animales, con la única intención de llevarse a la niña, pero que con el agua bendita que recién se había regado en la casa, así como los santos del cuarto, la medallita, la pulsera roja, el ojo de venado, bueno, todo eso había ayudado para mantener lejos a esa aterradora bestia. Por último, el curandero nos ordenó regar pimienta, clavo y sal por arriba del techo y también alrededor de la casa, así como colocar tijeras en forma de cruz bajo la cama y también en la cuna del bebé. Por otra parte, mi abuelita platicó de esto con mi tío cuando llegó, y también con su esposa, y les dijo todo lo que estaba sucediendo. Y sin hacer planes de nada, se dieron prisa, fueron al pueblo y bautizaron a la bebé. Afortunadamente para todos, ya no volvimos a ver nada, ni a escuchar aquellos aterradores ruidos. Solo que los avistamientos de esas aterradoras 3 brujas siguieron por al menos 5 años, pero en otras rancherías de la zona, porque con nosotros le era imposible. Amigo Chemo San Juan, para terminar te doy las gracias por dejarme compartir la aterradora historia real de mi pueblo de Veracruz, donde para muchos tal vez sea poco creíble lo que le cuento, pero les juro por Dios que esto es real. Al día de hoy me siento muy afortunado de vivir en un pueblito lleno de historias, todas reales y más, porque yo di fe de la ferocidad y porque vi a las aterradoras brujas de Veracruz, sobre todo la del Espinal, y efectivamente existen, y son más feas de lo que uno imagina. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de suscriptor anónimo del canal del estado de Veracruz.